Bien, ahora les voy a compartir lo que es la clase de hoy. Bien, vamos a empezar con lo que es la fuerza de rozamiento, es el tema de hoy día. Y es es el tercer capítulo para lo que conlleva el curso. Primero vamos a ver con la motivación. En lo que corresponde al curso de física, todos los trabajos o los movimientos que pueda realizar un cuerpo al momento de trasladarse, hasta el día de hoy, como es con respecto al movimiento uniforme variado, uniformemente variado, eh, movimientos rectilíneos y todos los movimientos siempre se nos ha dado una determinada velocidad, una determinada aceleración. Por ejemplo, en el movimiento uniformemente rectilíneo, vemos que si es que se nos da una velocidad y es constante, no hay nada que se oponga a ese movimiento. Y en la vida real eso no ocurre. Eso no ocurre. Tú puedes dar movimiento a un objeto y en un momento se va a tener que detener. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que se resisten a ese movimiento, ya sea el aire, ya sea la misma superficie en la que va rodando el cuerpo. Así que la velocidad infinita no existe en la vida real. Y en este tema vamos a ver, en este tema de la física vamos a ver qué es considerado esa fuerza de oposición como una fuerza de rozamiento. Por ejemplo, aquí vamos a ver, un momento les voy a compartir la pantalla. Creo que se ha dejado de compartir. Aquí está. Bien, por ejemplo, acá vemos el primero y el segundo movimiento. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una superficie lisa y una superficie áspera? Que el primer objeto va a avanzar y va a seguir avanzando hasta el fin. ¿Por qué? Porque es una superficie lisa, es aquella que no presenta rugosidad ni una oposición a su movimiento. En cambio, en la superficie áspera, el móvil va a avanzar, pero se va a llegar a detener en un momento. ¿Por qué? Porque ya no va a tener fuerza, una fuerza que pueda continuar el movimiento, ya que en la superficie áspera, la misma superficie generó una fuerza contraria para que pueda reducir la fuerza de movimiento. Entonces, en este tema vamos a ver la manera en que podemos hallar esta fuerza de rozamiento. Seguimos avanzando. Por ejemplo, también tenemos aquí, ¿qué es lo que pueden ver en la imagen? Un clavo con una madera. Y un martillo. A ver, ese clavo te dice que mm, para poder clavarlo, ¿no? Vamos a generar una fuerza en el martillo para que pueda introducirse de la madera. ¿Y por qué se nos hace tan difícil poder introducir un clavo en la madera? ¿Por qué? Porque la misma madera genera una fuerza de resistencia a que el clavo avance. Esa fuerza de resistencia a que el clavo avance es la fuerza de rozamiento de la madera. Es por eso que aquí vemos que
Nosotros estamos generando una fuerza de 100 newtons para poder clavar. ¿Y por qué no entra? Porque la madera está generando una fuerza de 500 newtons, ¿no? Y la fuerza de la madera es mayor, es por eso que el clavo no llega a entrar del todo. Aquí también vemos claramente cómo es una fuerza de resistencia del movimiento del clavo. Por eso te dice, primero vamos a conocer y entender la fuerza de rozamiento. Como lo vuelvo a reiterar, la fuerza de rozamiento va a ser la resistencia a un movimiento. En este caso el clavo, en el caso anterior fue a que el móvil avance. Y dos, vamos a determinar la fuerza de rozamiento. Primero vamos a entenderlo y luego vamos a hallarlo. Esos van a ser los dos puntos importantes en este tema el día de hoy. Seguimos avanzando y vemos el contenido. Primero vamos a ver lo que es el rozamiento o fricción. Luego vamos a ver los tipos de rozamiento. Vamos a ver la fricción estática. Nos referimos con la fricción estática. ¿A qué nos referimos con la fricción estática máxima? Y también lo que significa la fricción cinética. Luego vamos a ver los problemas. También vamos a ver el coeficiente de rozamiento. Todo material presenta un coeficiente de rozamiento. Y también vamos a encontrar lo que es la fuerza de contacto. Todos van a ser tratados el día de hoy en este tema. Seguimos avanzando. Vamos a seguir con el mismo ejemplo del clavo y la madera. Primero, te dice, a ver, vamos a ver qué es lo que es el rozamiento o fricción. Y te dice el concepto, te dice que se define el rozamiento de la oposición que está presente en el deslizamiento uno respecto del otro, ¿no? Es la resistencia de dos cuerpos. Cuando dos materiales o medios están en contacto. Ahora, ¿dónde existen o cómo vamos a ver dónde pueden coexistir el rozamiento, ¿no? Y dos cuerpos? Por ejemplo, lo vemos en los sólidos, en los líquidos y en los gases. En nuestro caso solo vamos a ver los sólidos. Dos superficies que entren en contacto. Con los líquidos también puede haber, por ejemplo, se dan canales, que se le debe dar una determinada pendiente para que el agua pueda fluir, porque a veces el mismo contacto de la superficie puede ser que reduzca la velocidad del agua, que en ese caso sería el caudal. Pero en nuestro caso solo vamos a ver lo que son la fuerza de rozamiento o fricción en sólidos. Seguimos avanzando y vamos a ver lo que es la fricción estática. ¿Y qué es lo que nos indica la fricción estática? Te dice que se da cuando un cuerpo intenta deslizarse uno respecto de otro. Y como vemos aquí, la personita está intentando mover la roca. Entonces, ¿quién es el que está presentando oposición al movimiento? Si la persona está empujando de derecha a izquierda, la roca no avanza. Entonces, ¿quién está ejerciendo fuerza de rozamiento o fricción? Es el La suelo. roca, la roca. Ujú. Es el suelo que se opone al movimiento de la roca. Entonces, ver cómo está actuando la superficie con respecto a la roca o movimiento. Te dice que la fricción estática se grafica oponiéndose al sentido del movimiento del cuerpo. En nuestro caso, la persona está empujando de derecha a izquierda. Entonces, la oposición a ese movimiento va a ser de izquierda a derecha, como podemos ver aquí. Aquí la fuerza de fricción va a ser de izquierda a derecha, que es la que se grafica con la línea celeste. Esa va a ser nuestra fuerza de fricción, que posteriormente vamos a detallar las fórmulas para poder hallarlas. Te dice que el modo de la fricción máxima sí está a punto de deslizarse. A ver, esta fuerza de fricción va a ir variando, dependiendo de la fuerza que ejerza la persona para mover el objeto. Y el valor máximo es en el punto
en que la persona llega a mover el cuerpo. Ese es su valor máximo de fricción. Seguimos avanzando, entonces la fricción máxima va a ser igual a el coeficiente de fricción, que en nuestro caso va a ser mu sub s, por la fuerza normal. La fuerza normal ya les voy a indicar en un momento cómo se halla también. Pero la fuerza normal es la fuerza perpendicular que ejerce la superficie hacia el cuerpo, en nuestro caso hacia la roca. Esa es nuestra fuerza normal. La fuerza de fricción nuevamente les indico que es la que se opone al movimiento de la roca, y la fuerza normal es la fuerza perpendicular que ejerce la superficie sobre el objeto a moverse. Les doy unos tiempos para que puedan ver, para que puedan preguntar si algo no ha quedado claro y poder avanzar. Y la fricción estática es el movimiento del cuerpo de la persona. Bien, seguimos avanzando. Aquí están las dos formas de representar. F sub n va a ser fuerza normal y F sub s fricción estática. Esas son nuestras dos formas. Seguimos, te dice que la fricción máxima estática. Acá la personita está tratando y vamos a indicar cuándo una fricción es estática y es máxima. Igual hay una fuerza de fricción que se opone. Él está empujando con 10 newtons. La fuerza de oposición también va a ser 10 newtons. Si la personita ejerce una fuerza de 20 newtons, la fuerza de fricción va a ser de 20. Por último, si ejerce una de 30, la fricción va a ser de 30. Pero da el caso que el momento de ejercer el valor de 30 newtons, el bloque siente que va a avanzar, como que se tambalea para poder avanzar. Entonces, ¿a qué le llamamos fricción estática máxima? Es aquella fricción en la que después de generar esa fricción, el móvil va a empezar a moverse. O sea, es el punto antes de que se mueva. Entonces, la fricción estática máxima en este caso es el valor de 30, porque el cuerpo está de deslizarse. Es por eso que se le llama fricción estática máxima, cuando ya está antes del movimiento. Porque anterior a eso, una fricción pudo tener el valor de 20, de 10, y no moverse. Llegó a tener el valor de 30 y ya estuvo a punto de moverse, es por eso que llamamos a la fricción máxima. Ahora, ¿cómo vamos a conocer cuando una fricción es cinética? Te indica que se da cuando un cuerpo se desliza respecto del otro. Por ejemplo, aquí él quiere mover el bloque y lo llega a mover. Movimiento, la superficie siempre va a tener una fricción, porque como les dije, cualquier superficie en la vida real tiene rugosidades, y esas rugosidades son las que nos impiden mover. O si se llega a mover un móvil, va a llegar a detenerse por este tipo de fricciones. Caso que no ocurre, ¿no? Que uno puede dejar rodar una canica, un cuerpo, un móvil, y va a seguir su movimiento a una velocidad constante, con una aceleración constante. Eso quiere decir que no hay nada que soporte. Como les indico, en la vida real no ocurre eso. Entonces te dice, la fricción cinética se grafica por el deslizamiento del cuerpo. Como lo vamos a ver en la parte derecha, vamos a graficar.
Si la personita está empujando el bloque de izquierda a derecha, la oposición al movimiento va a ser de derecha a izquierda. Como se está dando aquí la flechita amarilla, esa va a ser nuestra fuerza cinética. Y siempre vamos a graficar perpendicular a la superficie nuestra normal. Miss, no se escucha nada. Ha habido tema de conexión. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Miss. Bien, sí, sigamos. Seguimos con lo que es el coeficiente de rozamiento. ¿Qué es lo que te dice que es el coeficiente de rozamiento? También conocido como el de fricción.
te dice que expresa la posición, el deslizamiento o posible deslizamiento que ofrecen las superficies de dos cuerpos en contacto. Cuando apunta, Sí, disculpa, no se escucha nada. el micro está activo. Se escucha entrecortado, capaz es mi señal, o no sé. Debe ser porque hay otros que sí me escuchan. Igual se puede revisar la grabación, se está guardando, ya lo pueden revisar posteriormente si es que su señal está mal. Mi micro está activo, así que sí se está grabando. Bien, vamos a seguir. Como ya habíamos dicho, hay dos clases de fricción, una estática y otra cinética. La estática es aquella que se da cuando el cuerpo está a punto de moverse y la cinética es cuando está en movimiento. Es por eso que va a haber dos clases de coeficiente. Uno, el coeficiente de rozamiento estático, el coeficiente estático máximo, que es el que está a punto de moverse, y el coeficiente de rozamiento cinético, es aquella que se presenta cuando el móvil está en movimiento. Vamos a tener que saber que es importante que el coeficiente estático siempre va a ser mayor al coeficiente cinético. ¿Sí? Eso es un punto. Te dice que es adimensional. ¿A qué llamamos un valor adimensional? Es aquel que no presenta unidades. Eso quiere decir que solo va a ser un número, nada más. Bien, te dice que la fuerza de contacto. Vamos a ver qué es la fuerza de contacto. La fuerza de contacto, también conocido como fuerza de reacción. Como vimos con respecto al clavo, esa es nuestra fuerza de contacto. Dice que hay dos casos. Uno es una superficie lisa, como podemos ver aquí. La superficie es lisa, el bloque lo vemos ahí. La fuerza normal, cuando está en reposo. La fuerza normal en movimiento. Eso quiere decir que la fuerza de contacto, la fuerza normal, siempre va a ser perpendicular al cuerpo, dependiendo de la superficie en la que está. Por ejemplo, aquí la superficie es horizontal y la fuerza de contacto va a ser vertical en ambos casos. Así el bloque esté en reposo. Te dicen una superficie lisa, la fuerza de contacto se llama fuerza normal en una superficie lisa. Ahora en una superficie rugosa, ¿qué es lo que cambia? Tenemos la misma superficie, pero en este caso rugosa. Tenemos el primer bloque en reposo, la fuerza normal y nuestra fuerza de rozamiento. Cuando la superficie es rugosa, siempre va a representarse la fuerza de rozamiento. Y la fuerza resultante de estas dos es la que nos va a generar la fuerza Ahora vemos la fuerza normal en movimiento, va a tener una velocidad porque está en movimiento, también una fuerza de rozamiento dinámico o cinético. Vemos igual que estos dos van a generar una fuerza resultante. Y en movimiento se va a mover con todas estas fuerzas. En este caso vamos a ver dónde
La fuerza normal es la que está vertical. La fuerza de rozamiento es la que se opone al movimiento, tanto en reposo como en movimiento. La fuerza de reacción. Esa va a ser nuestra resultante o nuestro vector resultante de estas dos fuerzas. Ahora la expresión o cómo se va a hallar esa fuerza resultante de reacción. Es igual a la raíz cuadrada de la fuerza normal al cuadrado, fuerza de rozamiento al cuadrado. Dice, determina el módulo del rozamiento si el bloque está en equilibrio. Eso quiere decir que la suma de sus fuerzas va a ser igual a 0. Eso es lo que nos quiere decir cuando un cuerpo está en equilibrio, que no hay ninguna fuerza que le genere movimiento. Y que también la dirección de dicha fuerza. Vamos a hallar la fuerza de rozamiento y su dirección. A ver, vamos a graficar primero. Hay una fuerza de 80 newtons de izquierda a derecha, hay una fuerza de 30 de derecha a izquierda. Ese va a ser nuestro DCL del cuerpo como se muestra. ¿Qué significa DCL? Es el diagrama de cuerpo libre de nuestro bloque. Entonces el diagrama de cuerpo libre va a ser de esa manera. ¿Hacia dónde será nuestra fuerza de rozamiento? ¿Hacia dónde lo graficaría? A ver, alguien que me pueda indicar. Esta va a ser nuestra fuerza de gravedad. Si es que un cuerpo tiene masa, sí o sí, siempre va a haber una fuerza de gravedad. Por ejemplo, nosotros tenemos un peso. ¿Por qué no flotamos? O algo es gracias a ese peso. Es porque nosotros ejercemos, o la fuerza de gravedad ejerce una fuerza hacia nosotros que nos mantiene pegados al suelo. Esa es nuestra fuerza de gravedad. Y se da gracias a la masa o el peso que tenemos. ¿Y por qué no nos hundimos? Porque la Tierra nos genera una fuerza, y esa es la fuerza normal. Es la que se equilibra con la fuerza de gravedad. Lo mismo que va a pasar aquí. El bloque se queda en la superficie. ¿Por qué? Porque la fuerza normal y la fuerza de gravedad están equilibrados. Caso que no pasa en las fuerzas horizontales. 80 es mayor que 30. Eso quiere decir que le va a generar movimiento al cuerpo. Pero hay una fuerza de rozamiento que se va a oponer. Y tenemos que hallar el valor de esa fuerza de rozamiento. Entonces, sumas de fuerzas en Y van a ser 0 y sumas de las fuerzas en X van a ser 0. Entonces, dice, si el cuerpo se encuentra en equilibrio, aplicamos la expresión de la suma de fuerzas en X es igual a, que la suma de fuerzas en X que van de izquierda a derecha van a ser igual a la suma de fuerzas en X que van de derecha a izquierda. Empezamos. 80 es el único valor que va de izquierda a derecha. Este va a ser igual a la suma de la fuerza de rozamiento más 30, porque estos van de estos van de derecha a izquierda. Tenemos una ecuación simple. ¿Cuánto será el valor de la fuerza de rozamiento en esta ecuación? A ver, ¿quién me indica el valor? 110 newton. ¿Será 110? Miren bien, 80 está en un lado, si este es más 30, ¿cómo pasa al otro lado? Como menos 30. 80 menos 30 es igual a la fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza de rozamiento es el valor de 50. ¿Por qué? Porque 80 menos 30 me da 50. Eso quiere decir que
50 es igual a 80. Es por eso que el bloque no se llega a mover, es por eso que está en un equilibrio absoluto. Esa es la razón. Si hubiese sido como el caso que me dice que es 110, entonces sería 110 más 30, sería 140. Entonces ya el móvil ya no se movería de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y ya no estaría en un equilibrio como nos indica. Entonces al momento de resolver esa ecuación encontramos que la fuerza de rozamiento es de 50 newtons. Ahora les doy unos minutos para que puedan copiar. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Esta es otra forma de solución del ejercicio que hemos visto. De igual manera, te dice que 80, 30 y la fuerza de rozamiento que se opone a la fricción. De igual manera, se grafique como se grafique, o se use la ecuación que se utilice, siempre vamos a llegar al mismo fin. Eso es lo bueno de las matemáticas. Puedes emplear cualquier método para poder solucionar, pero las matemáticas son exactas. Así que siempre nos va a dar un determinado valor que por el medio que lo vayas a hallar, siempre vas a encontrar el mismo valor. Como por ejemplo aquí. Aquí ya no graficó las fuerzas de gravedad ni la fuerza normal, pero igual no fue necesario porque solo usó las fuerzas horizontales. De igual manera puso 80 es igual a 30 más la fuerza de rozamiento. Y aquí también la fuerza de rozamiento nos resulta 50. Como diría la frase, todos los caminos conducen a Roma. De la misma manera, cualquier método que uses para resolver un ejercicio te tiene que dar el mismo resultado, porque las matemáticas son exactas. Seguimos avanzando. Tenemos otro ejercicio. Te dice, determina el módulo de la fuerza de rozamiento si el bloque está en equilibrio. Eso de ahí siempre tendremos que tenerlo presente para poder resolver. En este caso, vemos que tenemos una fuerza de izquierda a derecha de 80, tenemos una fuerza de 15 newtons, de 145 y de 30. Vamos a ver hacia dónde se va a mover el bloque. Como nos indica la línea roja, hacia dónde se moverá. A la izquierda. A la izquierda. ¿Por qué? Porque a la izquierda hay las fuerzas mayores. Eso es porque todavía no graficamos la fuerza de rozamiento. A ver, vamos a empezar a resolver entonces. Si el movimiento tiende hacia la izquierda, entonces mi fuerza de rozamiento va a estar a la derecha para que pueda equilibrarse. De igual manera, vamos a emplear la sumatoria de fuerzas de izquierda van a ser igual a la sumatoria de fuerzas de la derecha. Entonces vemos primero, a la derecha está 80 newtons, a la derecha está 30 y a la derecha está la fuerza de rozamiento. Todo esto va a ser igual a las fuerzas de la izquierda. A la izquierda van 145 newtons más 15 newtons. Así formamos nuestra ecuación. Esta sería nuestra ecuación. 80 más 30 más la fuerza de rozamiento es igual a 145 más 15. Teniendo eso, ¿cuánto va a ser nuestra fuerza de rozamiento? Miren que es una ecuación simple. Ya les dije, si es que va de un lado a otro, va restando si está sumando. 80 más 30 es 110.
más la fuerza de rozamiento es igual a 130. ¿Cuánto sería el valor de la fuerza de rozamiento? 50. 50. La fuerza de rozamiento es igual a 50. ¿Todos llegaron a esos resultados? Sí. Listo. Bueno, seguimos con el avance. ¿Están copiando? Si están copiando, les doy unos minutos. Les doy unos minutos para que puedan copiar. Les doy unos minutos para que puedan copiar y pasar al siguiente ejercicio. No se olviden que la ecuación que hemos usado es que las fuerzas que van a la derecha en X van a ser igual a la suma de fuerzas en X que van a la izquierda. Eso es para que se pueda encontrar un equilibrio. Ahora te dice, determine el módulo de la fuerza de rozamiento si el bloque está en equilibrio. A ver, vamos a primero hacer su diagrama de cuerpo libre de este bloque. Te dice que tiene una fuerza, pero esta fuerza no es ni vertical ni horizontal. Tiene un ángulo de 53. No sé si recuerdan el triángulo notable de 53 y 37. Bueno, para poder resolver este ejercicio y para poder desglosar esa fuerza vertical y horizontal, necesitamos emplear el triángulo notable de 53 y 37. Entonces, lo vamos a poner por aquí. En el diagrama de cuerpo libre es este como se muestra. Siempre va a tener una fuerza de gravedad, va a tener una fuerza de rozamiento y una fuerza normal. Esta fuerza por eso va a ir hacia la derecha. Esa va a ser nuestra fuerza de rozamiento. Entonces, componer la fuerza de módulo 40. Lo vamos a descomponer en dos componentes, en uno horizontal y en otro vertical. Entonces lo vemos aquí. 40 se posa en una fuerza aquí y otra fuerza aquí. Según el triángulo notable, el valor de 40 es es de 5K. 5 porque el número te da 40 por 8. Entonces 8 es el valor de K. El que está al lado de 53 se opone 3K. Por 8, 24. Y el que está en el otro es 4K. Entonces sería 4 por 8,
32. Entonces, esos son los dos componentes en los cuales se desglosa el valor de 40 newtons de este vector. Bien, tenemos un valor y ya se elimina esa fuerza de 40 newtons. Te dice, aplicando la expresión de la suma de fuerzas que van a la izquierda son igual a la suma que van a la derecha. Entonces, la fuerza de rozamiento, solo existen dos fuerzas, la fuerza de rozamiento y este valor de 24. Y necesariamente tienen que ser iguales para que no haya movimiento. Entonces, en este caso, nuestra fuerza de rozamiento es de 24 newtons. ¿Alguna duda, algo que no haya quedado? Nunca le escucha nada. Bien, seguimos. Bien. Seguimos con el siguiente ejercicio. Te dice que determine el módulo de la fuerza de rozamiento si el bloque está en equilibrio. La tablita, el cuadro de los ángulos notables. Acá te indica que un lado es 40 coseno de 53 y el otro es 40 seno de 53. Vamos a la tablita, entonces sería 40 por coseno de 53. Buscamos lo que es coseno y buscamos buscamos aquí hasta el ángulo 53 es de 4 quintos. Entonces sería 40 por 4 quintos. Y es así como se halla la fuerza de rozamiento es igual a 40 coseno de 53. Entonces vemos que la fuerza de rozamiento es igual a 40 por 3 quintos. Quinta de 40 es 8. Quinta de 5 es 1. Entonces 8 por 3 es 24. Como les vuelvo a indicar, cualquier método que se use o se emplee, vamos a encontrar el mismo valor. En nuestro caso aquí la fuerza de rozamiento es de 40 newtons. Ahora, acá, en el cuarto ejercicio te dice determina el módulo de la fuerza de rozamiento si el bloque está en equilibrio. Nuevamente esa palabra equilibrio. Nos quiere decir que no está en movimiento. Entonces el diagrama de cuerpo libre va a ser como se muestra. Si este ángulo es de 37,
Entonces, y el valor de la fuerza es de 100, este vector horizontal va a ser 100 por coseno de 37. Y el vector vertical va a ser 100 seno de 37. Nuevamente, las fuerzas en X a la derecha van a ser igual a las fuerzas en Y hacia la izquierda. Seguimos avanzando. Vamos a encontrar que la fuerza de rozamiento es 40. No, aquí estamos mal. A ver, les vuelvo a compartirlo. Vamos a hallar desde un inicio. Porque aquí... Ya. Vemos aquí, la fuerza de rozamiento es a la izquierda y nuestro valor es 100, no es 40. Aquí es 100 coseno de 37. 100 coseno de 37. Acá nos vamos en la tabla. Coseno de 37. Aquí está, 4/5. Coseno de 37 es 4/5. Acá no es 3, es 4. Ahora, le sacamos quinta 5 es 1. Quinta de 100 es 20. Entonces sería 20 por 4 es 80. Nuestra fuerza de rozamiento es igual a 80. Ese sería nuestro valor de la fuerza de rozamiento. Les doy unos minutos para que puedan copiar. Y de preferencia se pueden... A ver, les doy unos minutos. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Es este de aquí, en esta parte. Pero en esta parte te dice que es 5 por un número, netamente. Sería 5 por 8. 5 por 8 nos da el valor de 40. Ahora, en la parte inferior, igual es un 3 por un número. Ese número es 8, entonces sería 3 por 8. Es en la parte
horizontal. Y aquí también sería 4. Se memoriza este cuadrito. Uno de dos, ¿no? Memorizarte los triángulos notables o memorizarte las razones trigonométricas de todos estos ángulos. De igual manera aquí. A 37 se opone 3, a esos dos casos, el valor de 5. Seguimos avanzando. Acá podemos trabajar con el valor de 20, por ejemplo. Si en esta parte es 3 por un número, sería 3 por 4. ¿Por qué? Porque 5 por 4 te da 20 para la hipotenusa. Para uno de sus catetos sería 3 por 4, 12. Y como abajo es 4 por un número, sería 4 por 4, 16. Como les vuelvo a indicar, o sea, todo depende mucho del triángulo notable que vayan a usar y que le encuentren la razón, ¿no? La razón por la cual va a ser multiplicado para que se pueda encontrar el valor que nos están proponiendo, dependiendo del ejercicio. Ahora, vamos a pasar al último ejercicio ya para poder terminar la clase. Acá tienen este que también está en su material, si no me equivoco, para que puedan resolver. Aquí están los ejercicios. Y aquí, ya la próxima semana me pueden estar consultando qué valor les salió y todo eso. Entonces vamos a terminar con esto. El bloque presenta una masa, que es de 12 kilogramos. También presenta una fuerza de 50 newtons. Le dice que el diagrama de cuerpo libre es cómo se muestra. Bien, esos 12 kilogramos es la fuerza para que podamos hallar la fuerza de gravedad es masa por gravedad. En nuestro caso teórico, la gravedad le otorgamos el valor de 10. Entonces sería 12 por 10, 120 newtons. 120 newtons va a ser la fuerza de gravedad. Nuestra fuerza normal no la conocemos, pero es aquella que se opone a la fuerza de gravedad. Por ende, la fuerza normal va a ser igual a 120 newtons por equilibrio. Ahora, en el eje X, nuestra fuerza F está empujando hacia la derecha con 50 newtons. Entonces, nuestra fuerza de rozamiento se va a poner ese movimiento hacia la izquierda, con un valor de 50. Entonces, por equilibrio, la fuerza de rozamiento es igual a 50 newtons. Ahora te dice, calculo la fuerza de contacto. ¿Cómo es la fuerza de contacto? La fuerza de reacción, aquí lo vimos. La fuerza de reacción es igual a la raíz cuadrada de la fuerza normal al cuadrado más la fuerza de rozamiento al cuadrado. Esa es nuestra fuerza de reacción. Entonces volvemos al ejercicio. Aquí está nuestra ecuación. Entonces la fuerza de reacción va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza normal al cuadrado. Hemos hallado que la fuerza normal es de 120. Entonces sería 120 al cuadrado más la fuerza de rozamiento, que es igual a 50 newtons. Entonces 50 al cuadrado. Entonces sería raíz cuadrada de 120 al cuadrado más 50. ¿Cuánto es el valor de eso? Ese será nuestro valor de la fuerza de reacción. Entonces el valor de la fuerza de reacción es de 130 newtons. Ese es el valor de 130 newtons. Les doy unos minutos para que puedan copiar o me puedan preguntar qué es lo que no se entendió.
Bueno, así concluimos la clase y a la próxima semana cualquiera de sus consultas. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Feliz Navidad. Chao, Miss.